El vértigo es una sensación ilusoria de movimiento, no es que algo se está moviendo, sino que a mí me da la impresión, es la ilusión de que se mueve. Todo gira, ¿sí?, alrededor de un objeto, ese es el vértigo objetivo, o las cosas giran alrededor mío, ese sería el vértigo subjetivo. El movimiento percibido puede ser de rotación, de giro, de inclinación, de balanceo, ¿sí? Y se acompaña, según cuál sea el tipo de vértigo, algunos se pueden acompañar de síntomas colinérgicos, como ser náuseas, vómitos, sudoración fría. Y hay un movimiento ocular que es muy característico en el vértigo, que es el nistagmus. No hay vértigo si no hay nistagmus, ¿sí? Esta en realidad es la diferencia con el mareo, que es la sensación no específica de la alteración de la orientación espacial, ¿sí? El paciente te dice, es como que camino sobre un colchón, como que voy sobre algodones, pero las cosas no giran, ¿estamos? Puedes sentir como aturdimiento, cabeza hueca, sensación de flotación, de incertidumbre, pero no representa ilusión de movimiento, ¿está? Hay distintos trastornos psiquiátricos que se rigen con mareo, como ser trastornos, distintos trastornos que se rigen con mareo, como ser los trastornos psiquiátricos, que se decían, o vasculares, o tóxicos, o metabólicos, ¿sí? Anemias, fatiga, languidez y algunas polineuropatías. Bueno, nos vamos a orientar, como siempre, en base a la anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios. En el mareo nosotros vamos a preguntarle si tuvo ataques de ansiedad, depresión, si toma fármacos, ¿sí? Si hay anemia, si tiene o si conoce haber tenido hipotensión ortostática, ¿sí? Si ha sido acompañado de esos mareos de náuseas, de vómitos, ¿sí? O de necesidad de quedarse quieto o de acostarse para que esto ceda. En el vértigo vamos a preguntarle cómo empezó, cuánto tiempo duró, ¿sí? ¿Cuánto duró? Porque el paciente cuando tiene vértigo es muy importante esta pregunta porque habitualmente creen que es muchísimo tiempo y por ahí son 30 segundos. Y si uno le cuenta con el reloj 30 segundos, dice, empezamos ahora y te quedas callado 30 segundos, un montón de tiempo. Entonces hay que hacerlo consciente de cuánto es el tiempo que duró la crisis vertiginosa. Si fue acompañado o no de síntomas neurovegetativos, si fue acompañado o no de síntomas auditivos, qué factores desencadenaron la crisis. Por ejemplo, le puede decir, bueno, yo estaba comiendo chocolate y comencé con una crisis vertiginosa, o yo estaba por ir a colgar la ropa, levanté la cabeza y empezaron a girar las cosas. O estaba durmiendo, que es muy habitual, y me giré hacia el otro lado y empezaron a girar las cosas. Antecedentes familiares, personales, hereditarios, siempre es importante, y traumáticos lógicamente o quirúrgicos. Bueno, las pruebas auditivas, esto lo voy a pasar rápido porque lo vimos en la primera clase, esto se puede manifestar en subjetivas y objetivas, ¿sí? Esto ya lo vimos, son las audiometrías, esto todo lo vimos, todo lo vimos. ¿Qué tipo de hipoacusia es la del oído izquierdo? Neurosensorial. De transmisión. ¿Oído izquierdo cuál es? ¿Rojo o azul? De transmisión. El El azul. 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 ¿Hay gap o no hay gap? Sí, Sí. hay gap. Ah, sí, perdón. Julieta, estás en otro canal. Primero dijiste dijiste neurosensorial y dijiste que no había gap. Ah, sí, ya está, ya lo vi bien. El gap es la diferencia osteoaérea entre los piquitos y las crucecitas, si lo pueden ver bien ahí, y es una hipoacusia de conducción. Esto ya lo vimos todo. Acá. Bueno, esta es una de las pruebas que hacemos siempre cuando queremos estudiar a un paciente con vértigos, la prueba de Romberg, y va a estudiar la posición estática. Al paciente le decimos que se ponga de pie, con los pies juntos, ¿sí? Y con los ojos abiertos, y luego que los cierre. Podemos hacer el Romberg sensibilizado, que es pidiéndole al paciente que ponga un pie adelante del otro, y con los ojos abiertos, y luego con los ojos cerrados. Vemos si hay lateropulsión.
En las disfunciones vestibulares periféricas siempre hay lateropulsión hacia el lado de la lesión. Y en la disfunción vestibular central, la desviación y la tendencia a la caída no tiene regla fija. ¿Qué quiere decir eso? De que puede ir hacia cualquier lado. En cambio, en una disfunción vestibular siempre va a haber lateropulsión hacia el lado que está lesionado. Eso les tiene que quedar súper claro. Acá con esta ropa súper moderna y este peinado tan moderno tendría que cambiar la foto, chicos. Es un romper sensibilizado con los ojos abiertos. Después el médico le va a pedir de que cierre los ojos, ¿sí? Bien. La exploración del equilibrio, vamos a hacer la prueba de la marcha, diciéndole al paciente que en su mismo lugar haga una marcha de 50 pasos con los ojos cerrados y vamos a ver si hay lateropulsión. En los trastornos periféricos vamos a tener una rotación hacia el lado de la lesión laberíntica y en los trastornos centrales no hay regla, cae hacia cualquier lado. Lo otro es la prueba de los índices. Le decimos al paciente que extienda los brazos hacia adelante con los ojos cerrados y vemos si hay desviación. Si es mayor a 2 es significativa, ¿sí? Obviamente que con los dos índices tiene que señalar. Si señala con una sola mano así, se va para un costado, eso es un simulador. Y el paciente siempre señala el laberinto hipofuncionante. Bueno, con respecto a otras pruebas que podemos realizar, como la función cerebelosa, la del índice nariz, ¿sí? La del índice nariz, la de la taxa, movimientos alternantes sucesivos, ¿sí? Sensibilidad superficial y profunda, el tono muscular en general, y podemos evaluar también el resto de los pares craneales con el examen semiológico para valorar todo. Nistagmos. Antes de hablar de los tipos de vértigo, fíjense que todavía ni siquiera llegamos a la clasificación de cuáles son los vértigos periféricos. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes, antes de llegar a la clasificación de los vértigos periféricos, ya sepan que se van a encontrar. Ahora se van a dar cuenta. Primero vamos a ver el nistagmus para eso. Bueno, el nistagmus es un movimiento obviamente involuntario, es totalmente coordinado y es el movimiento de los ojos, ¿sí? Tiene una fase lenta y una fase rápida. Una fase lenta y una fase rápida. ¿Cuál creen que es la fase hacia donde está hipofuncionando? ¿La lenta o la rápida? La lenta. La lenta. La lenta. ¿Y la rápida qué es? La fase Es de corrección. La de corrección, perfecto. Entonces, si yo tengo la fase lenta hacia la izquierda y la fase rápida hacia la derecha, ¿a dónde tengo la hipofunción? Hacia la izquierda. ¿Mm? La fase lenta hacia la izquierda. Izquierda, perfecto. No importa hacia dónde yo ponga la mirada, en qué dirección la ubica la mirada, la fase lenta siempre va a ser lenta hacia el mismo lugar y siempre va a ser rápida hacia el mismo lugar, que es la corrección. Bueno, los nistagmos pueden ser horizontales, verticales, torsionales, congruentes o no. Se observa en un paciente con la mirada al frente sin fijación de la misma. En los trastornos periféricos es horizontal u horizontal rotatorio, con fase rápida hacia el vestíbulo dominante, ¿sí? La rápida al dominante y la lenta hacia el hipofuncionante. En los trastornos centrales puede tener cualquier dirección, sobre todo vertical. Lo podemos provocar, le pedimos al paciente que gire la mirada de un lado y al otro sin extender los 30 grados, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo, para investigar los nistagmos direccionales. Las alteraciones periféricas será horizontal o horizonte rotatorio, con el mismo sentido en cualquier posición de la mirada, y en la central es multidireccional. Bueno, los posicionales están desencadenados por los cambios de posición de la cabeza, ¿sí? O del cuerpo. Los posicionales periféricos presentan latencia. ¿Cuánto es la latencia? De 2 a 5 segundos. Va a tener el oído que está abajo cuando hacemos un examen que se llama videonistagmografía, son geótropos, son breves y duran menos de 30 segundos, hasta 30 segundos. Se acompañan siempre de vértigo, se agotan y se fatigan. O sea que cuando ustedes ven está convertido.
Pero escucharon las últimas 2 palabras que dije. Se agotan y se fatigan. Quiere decir que si viene un paciente con, bueno, lo vamos a ver en posicional benigno, perdón, me estoy adelantando. El posicional central tiene dirección variable, no se agotan y se fatiga, y pueden no acompañarse de vértigo. Ustedes le pueden ver los ojos de muñeca a esta paciente y le decís, ¿estás con vértigo? ¿No? ¿Te giran las cosas? No. Y le ves los ojos y van para cualquier lado. Eso es central. Bueno, estas son pruebas objetivas que podemos hacer, que podemos objetivar con autoemisiones acústicas, impedancia y potenciales evocados, el oído y la audición. Y podemos hacer pruebas instrumentadas, ¿sí? Con electronistamografía, videonistamografía, pruebas calóricas que hoy en día no se hacen más, resonancia magnética y tomografías. Ahora sí, sabiendo todos estos conceptos de qué es el nistagmus, qué es el vértigo, qué es el mareo, qué tipo de nistagmus me puedo encontrar, ahora sí vamos a meternos en lo que es el vértigo, ¿sí? Al vértigo lo vamos a clasificar en periférico y central. Bueno, el vértigo periférico está caracterizado por giro de objetos rotatorios bien definido, aparición súbita y corta, es influenciado por los movimientos cefálicos, alteraciones vegetativas importantes tiene este vértigo y ausencia de signos neurológicos. Las manifestaciones auditivas asociadas pueden ser hipoacusia, perceptiva y o acúfenos, según el tipo de vértigo periférico que sea, que ahora lo vamos a ver. Esas son las características. El nistagmus es por lo general horizontal, siempre en la misma dirección, y es proporcional a la intensidad del vértigo. O sea, cuanto más veo yo que baten los ojos, es porque el vértigo está más marcado en ese momento en el paciente, ¿no? Es fatigable, que eso es un buen dato, es objetivable al examen físico, clínico, y está bueno para el paciente que se fatigue porque el vértigo se agota. Y con la fase rápida al lado contrario a la lesión, ¿sí? Que es lo que decíamos hoy, la fase lenta es hacia el lado hipofuncionante. Ahora pueden ver, Romberg cae del lado de la lesión, queda en marcha con los ojos cerrados, lado contrario del nistagmus, o sea, hacia la lesión, y la prueba de los índices va a desviar más de 2 centímetros, que sería lo significativo para decir de que la prueba de índices es positiva hacia el lado de la lesión, ¿sí? O sea, siempre, siempre, siempre van hacia el lado hipofuncionante, todo señala ahí. Ahora vamos a ver los tipos de, las causas, los tipos de vértigo periférico que podemos encontrar. El BPPV, que es el paroxístico benigno, que es el más frecuente de todos, la enfermedad de Meniere, la neuronitis vestibular, la laberintitis, ototoxicidad, trauma acústico y neurinoma del acústico, chicos. El posicional paroxístico benigno es la principal causa de consulta, ¿sí? De vértigo. Se da con episodios que son breves, ¿sí? De sensación de giro, ¿sí? Sienten que gira él o que giran los objetos, ¿sí? Y se da ante el movimiento rápido de la cabeza. El paciente, como hoy yo les daba el ejemplo de voy a colgar la ropa, levanto la cabeza y ahí es cuando siento que las cosas empiezan a girar. O me llaman de golpe y giro la cabeza y ahí las cosas empiezan a girar. Al levantarse, al acostarse, al girar la cabeza o al mirar hacia arriba. Puede estar originado en cualquiera de los canales semicirculares, pero el más frecuente es el canal posterior, el vértigo posicional paroxístico benigno del canal semicircular posterior es el más frecuente. La duración del vértigo es de 5 a 30 segundos, pero se repite al adoptar la misma posición de la cabeza, ¿sí? Para, y si yo vuelvo a hacer lo mismo, vuelve y para y vuelve. Siempre se acompaña de síntomas neurovegetativos muy intensos, ¿sí? Pero esto no tiene ni clínica auditiva, o sea, no tiene acúfenos, ni tampoco tiene hipoacusia, ¿sí? La etiología, la más aceptada, es la de la canalitiasis, que dice que las partículas
se encuentran flotando libremente en el interior de los canales semicirculares y entonces se desplazan por los movimientos de la cabeza provocando el estímulo. Porque, ¿qué es lo que pasa acá? En realidad, las partículas de otoconios, al estar en el canal semicircular, por ejemplo, derecho, el contralateral, el izquierdo, tiene un peso molecular distinto y la información que llega al cerebro no es la misma de este que de este, porque son distintos pesos moleculares los que está manejando. Porque en uno hay piedritas, básicamente, están los otoconios. El diagnóstico, ¿sí? Siempre la clínica es soberana, el diagnóstico es con la clínica, la positividad de las pruebas diagnósticas. Y acá podemos hacer dos pruebas, una se llama de Dick-Hallpike y la otra se llama de rotación cefálica. Dick y Hallpike, a mí me contó un profe que tuve en Córdoba, que eran novios, Dick y Hallpike. Y de ahí apareció la maniobra. Todas mentiras de él, porque es un cordobés mentiroso, chicos, olvídense. O sea, decía que Dick era enfermero y Hallpike era médico, o sea, imagínate. Y que al hacer las maniobras se enamoraron. Bueno, ¿cómo es esta maniobra? Lo situamos al paciente, ¿sí? En la camilla, como está ahí. ¿Sí? Lo situamos en la camilla al paciente, con la cabeza rotada a 30 grados, y de ahí lo tiramos hacia atrás, ¿sí? En posición acostado, y entonces la cabeza queda colgando, como ven en el dibujito. Y vamos a observar si hay nistagmus. Y de ahí vamos a girar la cabeza hacia el otro lado y vamos a observar el otro canal contralateral, ¿sí? Y ahí está la explicación, que dice que el paciente sentado en la camilla con las piernas estiradas y la cabeza girada 30 hacia el lado a explorar, bruscamente manteniendo esta posición, se lleva al paciente a la posición de cúbito supino con la cabeza girada y colgada al borde de la camilla. Para después de 30 segundos volvemos a la posición de partida. ¿Cuándo es positiva? Si además de la clínica del vértigo presenta el nistagmus. Chicos, sin nistagmus no hay vértigo. ¿Estamos? Bien. Esta es una de las maniobras, en realidad, esta de reposición. Bueno, y se realiza esta prueba de rotación cefálica, esta es la otra prueba que podemos realizar, siempre que Dick-Hallpike sea negativa. El paciente en decúbito supino, manteniendo los ojos abiertos, se sujeta la cabeza con las dos manos, ¿sí? Mirando al frente, y se realiza un giro cervical rápido, ¿sí? Primero hacia un lado, volvemos lentamente. Hacia el otro, volvemos lentamente, ¿sí? Y la mirada siempre de frente. A continuación, volvemos a la posición inicial y volvemos a girar la cabeza, ¿sí? De un lado, giro, giro bruscamente, vuelvo lento. Giro bruscamente, vuelvo lento. Y observamos si hay nistagmus. El tratamiento del BPPV es la recolocación de los otoconios. Se hacen ejercicios posturales para lograr la habituación. Sí, el vértigo, esta frase está re buena, que no hay que escaparle, sino que hay que enfrentarlo, porque si el paciente habitualmente lo que hace cuando tiene vértigo es cerrar los ojos y ¡ay! Empiezan a gritar. Y, bueno, es peor, porque encima, o sea, de que está con una hipofunción del vestíbulo, se cierra los ojos, que es otra de las patas del trípode para mantener el equilibrio, pobre paciente se siente peor todavía. También se pueden dar distintos tipos de depresores vestibulares, en realidad no es lo primero que hacemos, no es lo más recomendado, porque lo que queremos es que el paciente compense, ¿sí? Lo ideal es hacer la kinesio. En casos muy marcados, sí podemos dar distintos sedantes vestibulares. Esta es una de las maniobras, es la maniobra de Elplay, una de las más conocidas. Bueno, léanla si quieren, es una pavada. Y esta es otra de las causas de vértigo periférico, que es la enfermedad de Meniere. No sé si alguna vez la han escuchado hablar. La enfermedad de Meniere tiene 4 patas básicas, ¿sí? En su sintomatología. Tiene una incidencia en 15 sobre 100.000, que no es muy regreso. La edad de pico de aparición es entre los 20 y 60 años, y la etiología no es muy... en realidad es bastante discutida, ¿sí? Pero se habla que la etiopatogenia sería una sobreacumulación, ¿sí? De los líquidos del espacio endolinfático con la distensión de las membranas. Y entonces es un hidrops, que es lo que llevaría por la falta de reabsorción, de defecto de la absorción del endolinfa en el saco endolinfático. O se puede dar también por la estenosis
¿sí? Y no permite que salga el líquido endolinfático del ductus. Bueno, esto en realidad más que una triada, yo le agregaría que es una, ¿cómo se dice? ¿Cómo son 4? Una tétrada. Porque falta la plenitud que siente el paciente acá. El paciente, bueno, tiene como características el vértigo, ¿sí? Que es por lo general horizonte rotatorio, puede durar minutos o puede durar horas. ¿Saben lo que es horas girando? Es un horror. Se acompaña de síntomas neurovegetativos muy intensos, ¿sí? Puede hasta despertarlo al paciente. Es neurosensorial y fluctuante de la hipoacusia, es decir, que en cada crisis empeora. ¿Qué quiere decir eso? Y que luego remite, que el paciente cuando tiene la crisis, la audición baja. Es característico que el paciente dice, tengo vértigo, me bajó la audición, siento una hipoacusia, tengo el acúfeno y tengo una sensación de plenitud en el oído. Esas son las características de plenitud, como de oído lleno, como de oído tapado con algo. Esa es la sensación que tienen estos pacientes. La verdad que es bastante feo. Y en cada crisis que sufren, la audición, por más que baja durante la crisis y después se recupera y remite, siempre queda un escaloncito menos. Uno le hace la audiometría y ve que siempre va bajando y bajando en cada crisis, va empeorando su audición. ¿Sí? Y el acúfeno es de tonalidad grave. Esa es otra de las características. A veces también tienen prodromo los meníticos. Bueno, las medidas preventivas, obviamente, que estos pacientes evitar conducir, manejar máquinas peligrosas, nadar, realizar trabajos peligrosos en los periodos de crisis. Hay distintos tratamientos con sinaricina, con sulpiride, con metistina. Bueno, la dieta pobre en sal la describen en los libros, pero en realidad no hay marcada evidencia que funcione. Bueno, esta es otra de las patologías periféricas que se dan con la neuronitis vestibular. El tratamiento, es la segunda causa esta, más frecuente luego del BPPV, y se ha relacionado con infecciones posteriores a virus, como el herpes simple e infecciones del tracto respiratorio superior. La aparición es repentina y realmente es dramática, de vértigo, con un gran cortejo neurovegetativo y no tienen síntomas auditivos. O sea que este paciente no va a tener ni vértigo, no va a tener ni acúfeno ni hipoacusia, ¿sí? Pueden tener varios días de duración el vértigo y la recuperación es mucho más lenta, mucho más lenta. El tratamiento de las crisis va a ser, sí, acá, con sedantes vestibulares y antiemético, acá sí vamos a elegir darle medicación porque realmente el cortejo es fuerte. Y para acelerar la recuperación se recomienda siempre rehabilitación vestibular, ¿tá? Y esto que dice que a veces puede retrasarla a los sedantes también es cierto. Bueno, hay algunas drogas antivertiginosas. Y otra de las causas es la ototoxicidad, con alteraciones transitorias o definitivas, ¿sí? de las células sensoriales del oído interno. Y estas son causadas por sustancias químicas y se manifiestan con acúfenos, hipoacusias, inestabilidad, osidopsias y vértigo. Bueno, acá hay algunas de las drogas más frecuentes que causan ototoxicidad, como antibióticos, como ser aminoglucósidos y macrólidos, antipalúdicos, citostáticos, alcohol, diuréticos, salicilatos, tóxicos, endógenos y exógenos también pueden causar. Y bueno, esta es la frutilla del neurinoma del acústico. En realidad se debería llamar schwannoma del acústico, pero se llama neurinoma del acústico porque es de las células de Schwann, esa es la histología. Es un tumor del ángulo pontocerebeloso. Y clínicamente se caracteriza porque presenta hipoacusia neurosensorial unilateral, progresiva y no hay otra etiología conocida. Chicos, siempre que ustedes tengan un paciente que consulta por una hipoacusia unilateral progresiva que no tiene causa, hay que pedir una resonancia magnética
de oído, cortes axiales, coronales, sagitales y visualizar ángulo punto cerebeloso y octavo par craneal, ¿está? Con la característica de presentar muy mala discriminación de la palabra. Si ustedes ven que aparte del audio tiene una logoaudiometría que es mala, más aún le vamos a pedir la resonancia y lo vamos a mandar al especialista. El crecimiento, gracias a Dios, es muy lento. Crece y comprime las acciones del octavo par, dando inestabilidad en la marcha y crisis de vértigo. Obviamente le hacemos estudios por imágenes y el tratamiento va a ser, si es un tumor grande, quirúrgico. El vértigo central lo vamos a dejar a los neuros, no lo vamos a ver. Sí, vamos a hacer las diferencias, me gusta que lo hagan. El vértigo periférico, la presentación transitorio, en el central es persistente. La desviación de los dedos en el paciente con un periférico siempre es hacia el lado lesionado, en el central es discordante. El nistagmus, tengan presente que siempre es horizontal o horizonte rotatorio, en la mayoría de los casos. En el central, fundamentalmente es vertical y empeora al fijar la mirada, cosa que en el periférico es al revés, al fijar la mirada mejora. Las pruebas vestibulares, siempre respuestas concordantes en pruebas calóricas, bueno, que es la videonistagmografía, y rotatorias. Y otros síntomas podemos tener hipoacusia o acúfenos. Y en el central, las pruebas vestibulares, siempre discordancia en las pruebas. Y otros síntomas pueden ser cerebelosos, piramidales, vulvares, ¿sí? Bueno, se cayó. Terminamos. Chicos, sobrevivimos a vértigo. Qué tema feo. ¿Alguien